Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, lo leímos. Ya no lo voy a leer otra vez. Pero cuando Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, lo dijo a una generación de judíos religiosos quienes se ofendieron. Porque el Señor les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el versículo 33 dice que le respondieron, está ahí en Juan 8:33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, era una generación que no quería ver su verdadera condición espiritual. Esos hombres estaban llenos de soberbia, llenos de sí mismos. Se creían superiores a otras naciones, a otras culturas, a otras razas. Y a propósito, no hay muchas razas. Nomás lo digo porque es lo que la gente dice en realidad. Pero hay una sola raza, es la raza humana. Pero sí hay muchas culturas y sí hay muchas nacionalidades. Ellos se creían superiores a cualquier otra cultura, a cualquier otra nacionalidad. Y creo que en gran parte eso es lo que ha pasado con Estados Unidos. Se nos ha subido a la cabeza, especialmente al típico cristiano americano, de que we are the greatest nation on earth. Somos la nación. Y ten cuidado, querido americano, querido hermano en Cristo, lo que seas, porque la Biblia de Cristo dijo: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y se le ha olvidado a los americanos, al país de Estados Unidos, tristemente, que quien hizo grande la nación fue Dios, y se han olvidado de Dios, pensando: hemos sido, mira lo que somos una superpotencia. Y ese es el primer paso a la caída, porque los soberbios serán humillados. No hay nación perfecta. Sí, Estados Unidos como nación cometió muchos pecados, algunos dicen, en el pasado, muchas injusticias, pero aún así creo que es una nación excepcional, y no hay otro lugar en el mundo donde yo preferiría vivir que ahorita donde estoy viviendo. Y la mayoría de ustedes también, por eso están aquí. Pero hay muchos que son de aquí, que odian su propio país. Es lo que no entiendo yo, se rasca la cabeza. Han nacido aquí con todos los privilegios, con toda la abundancia, con todo, y luego aborrecen su propio país y quieren destruirlo, quieren cambiarlo. Usted y yo deberíamos estar sumamente agradecidos. Y sí, siempre se pueden hacer mejoramientos, siempre se pueden hacer reformas, siempre todos deberíamos estar tratando de mejorar, y este país puede mejorar, pero no por eso vamos a cambiarlo, a destruirlo, a deshacer todo su idealismo, todos sus principios, como que no sirven. No, Señor, eso no es bíblico. Eso no es correcto. Estos judíos se jactaban de ser linaje de Abraham, pero no vivían nada como vivió Abraham, el padre de la fe. Mire el versículo 37, Jesús se los dijo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eran religiosos, pero no eran espirituales. Y tristemente así hay mucha gente aquí en Estados Unidos. Y hay mucha gente en nuestras iglesias cristianas que no son ni cristianos, nomás son religiosos. Hay mucho cristianismo hoy en día que nada más es de nombre, pero no en práctica, no viven su cristianismo. Les hacía falta lo más importante: una fe verdadera en la palabra de Dios y en sus promesas. Es más, se creían hijos de Abraham. Sin embargo, no podían estar más equivocados. Mire el versículo 39, ahí en Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así está la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos. Se creen hijos de Dios. La mayoría de la sociedad hoy en día creen todos somos hijos de Dios, y no pueden estar más equivocados. Se creen libres, pero en realidad son esclavos. Y el único que les puede dar verdadera libertad es Cristo Jesús, a quien la mayoría de la sociedad tristemente ha rechazado. Jesús lo dijo claramente en los versículos 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda, para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la verdad. Fue Jesús quien dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Estados Unidos de América fue fundado sobre principios judeo-cristianos bíblicos, y por muchos años temía a Dios y creía en su palabra, pero hoy en día ya no, tristemente. Tristemente se ha convertido en una nación secularizada, vacía de verdadera fe. Es más, mucho de lo que se llama cristianismo hoy en día es pura religiosidad sin convicciones bíblicas. Dicen ser cristianos, pero viven, hablan y sostienen las mismas filosofías e ideologías seculares, humanistas, ateas, inmorales, pecaminosas del sistema de valores del mundo en que vivimos. Mucho del cristianismo popular, que hoy en día ni siquiera sabe explicar cómo ser salvo, cómo fueron salvos. Y creen que todavía es, you have to be good. You have to obey the commandments. Tienes que ser bueno y guardar los mandamientos. Y se llaman cristianos y ni siquiera saben explicar ni conocen cómo una persona puede ser salva. Leí este post ayer y decía lo siguiente: este día de independencia celebramos, entre tantas otras libertades, la de poder adorar abiertamente a nuestro Dios. Sin embargo, verdadera libertad solo se encuentra en Jesús. Por medio de Cristo hemos sido puestos en libertad de la esclavitud del pecado, y ahora somos libres para servir a la justicia. Este fin de semana recordemos lo que verdadera libertad es. Y dice la Biblia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. En muchos de los púlpitos en las iglesias de Estados Unidos no se predica hoy en día todo el consejo de Dios, sino mensajes popularistas que no confrontan el pecado ni desafían vivir en vida consagrada por no ofender a la gente. John Adams, el segundo presidente de este país, dijo lo siguiente: es el deber del clero, de los predicadores, preparar sus sermones. Fíjese, un presidente dijo esto: preparar sus sermones de acuerdo a lo que está sucediendo en medio de los tiempos, predicar en contra de aquellos pecados prevalecientes y exaltar las virtudes de la palabra de Dios. ¡Wow! Sin embargo, muchos de los líderes religiosos en este país están tan ciegos y corruptos, así como eran los líderes religiosos de Israel en los tiempos del Señor Jesucristo. Mire Mateo 23 para que vea conmigo, búsquelo. Mateo 23, cómo el Señor señala la hipocresía y la falsedad de estos líderes religiosos. Mateo 23, versículo 1, ¿ya lo encontró? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los líderes religiosos del pueblo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hermanos, ¿cómo se ha perdido credibilidad? El clero, el predicador ha perdido credibilidad, autoridad. ¿Sabe por qué? Por tanto predicador sinvergüenza.
adúltero, inmoral, ladrón. Entonces dice, lo mismo sucedía en esos tiempos. Dice, lo que digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos dicen, hacen, porque dicen pero no hacen. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es lo que hace un predicador cuando no predica el evangelio en Cristo Jesús. Está condenando a gente a irse al infierno. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Versículo 17. Insensatos y ciegos. Versículo 19. Necios y ciegos. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. En Mateo 15:14 dijo el Señor, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Les dice en el versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Oh, hermanos, con el conocimiento de la verdad viene una gran responsabilidad. La Biblia dice, pero sed hacedores y no tan solamente oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Con la libertad que tenemos en Cristo viene una gran responsabilidad. Mire Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Gálatas 5 versículo 1. Estad pues firmes con en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gloria a Dios que somos salvos en Cristo Jesús. Gloria a Dios que somos libres de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno, y que tenemos un hogar preparado para nosotros en el cielo. Pero con esa libertad viene una gran responsabilidad de vivir en esa libertad que tienes. Mire Romanos capítulo 6 versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuántos dicen, doy gracias a Dios por mi salvación? Amén, amén, hermanos. Doy gracias a Dios que este verano cumplimos, mi esposa y yo, 30 años de ser salvos. Gloria a Dios que Cristo nos salvó. Gloria a Dios que no seguimos en el engaño de la religión, esclavos a una religión, a una doctrina equivocada, errada, que nos llevaba, nos condenaba al infierno. Gracias a Dios por nuestra salvación en Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, o sea, para el pecado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. O sea, cuando eras esclavo del pecado, cuando no eras cristiano, erais libres de la justicia, porque no conocías la justicia, no conocías la verdad. Entonces podías clamar ignorancia, pero ahora ya no. Ahora ya no. Y luego pregunta esto el apóstol, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Seamos sinceros, hermanos, antes de ser cristianos estábamos perdidos, estábamos en el pozo de desesperación, en el lobo cenagoso, y muchos de los pecados y vidas que vivíamos ahora nos da vergüenza mencionarlo. No nada bueno realmente obtuvimos de esa manera equivocada de vivir, errada de vivir. Gracias a Dios porque conocimos la verdad. Amén. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Dice la Biblia que esta es la voluntad de Dios para con vosotros, vuestra santificación.
Eres salvo, gozas de la libertad en Cristo Jesús. Vive una vida consagrada, vive apartado del pecado, vive una vida santificada. No andes con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. No andes mezclándote y practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien reprenderlas, dice la palabra de Dios. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Sí, es un regalo, pero no es un regalo para maltratarlo, no es un regalo para pisotearlo, es un regalo para atesorarlo, para valorarlo, para cuidarlo. No que la salvación se pueda perder, pero es valiosa. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Como predicaba la semana pasada, los primeros que vamos a ser juzgados somos los cristianos en el tribunal de Cristo. De qué es lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hiciste con tu fe? ¿Le hablaste a otros de Cristo? ¿Viviste un cristianismo real? ¿O nada más te llamabas cristiano pero vivías como un vil mundano? Amén. Amén, hermanos. ¿Es Jesucristo su Salvador personal? Gloria a Dios, y sí lo es. ¿Cuántos dirían, pastor, yo sé que yo estoy 100% seguro de ser hijo de Dios, soy salvo? A ver, levante su mano. Gloria a Dios. Si usted no está seguro, entréguele su vida a Cristo el día de hoy. Pero ahora yo le pregunto, ¿es Jesucristo su Señor? Porque es cosa diferente. ¿Sabe que Cristo puede ser su Salvador y no puede ser su Señor? ¿Sabe lo que significa Señor? Significa dueño, significa amo. Mi rey, mi amo, mi dueño. Eso quiere decir Señor, Lord. Alguien que es digno de nuestra obediencia. De que si Él manda, sí Señor, así se va a hacer. ¿Es Cristo su Señor? Muchos cristianos no es su Señor. Nada es su Salvador, pero no es su Señor. Porque no vives de acuerdo a la voluntad de Dios, sino vives como se te da tu regalada gana. Entonces Jesucristo no es tu Señor. He's your Savior, but He's not your Lord. And if you say He's your Lord, then you're going to live according to His will, obeying His commandments, according to the Word of God. Vas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a su voluntad, si es tu Señor. ¿Está viviendo para el Señor o está viviendo para su carne y para el mundo? En Romanos 8:12 dijo el apóstol Pablo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a esta carne que está viciada al pecado. No le debemos nada a esta carne. Todo se lo debemos a Cristo. Hay que ser fieles a Él. Hay que andar en el Espíritu, dice la Biblia en Gálatas, y no satisfacer los deseos de nuestra carne. La razón principal porque está este país como está es por la falta de cristianos que vivan como cristianos. La libertad que gozamos en Cristo por gracia no es licencia para vivir en libertinaje. Mire conmigo Judas, ya estoy terminando. Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Judas 1, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabe? Eso es lo que hace el predicador y eso es lo que debe hacer cada cristiano: contender, pelear por la fe que una vez ha sido dada a nosotros como santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Mire lo que hacen, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Con sus hechos lo niegan. Podrán decir que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Eso es lo que este mundo tristemente piensa del cristianismo, que es una burla. It's a big joke. Y se burlan del cristianismo y pisotean el cristianismo, los principios bíblicos, por cómo los cristianos dicen pero no hacen. No viven un cristianismo real.
Añadió Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo: yo quiero que vivas de tal manera que el mundo vea tu vida y digan: eso que tienes es real, es verdad. Hay un Dios en el cielo, hay un Cristo que cambia vidas. Eso es lo que quiere Cristo. Así quiere Cristo que vivamos los cristianos. Un francés, oiga bien, llamado Alexis Tocqueville, viajó por todos Estados Unidos con el fin de comprender el secreto de su grandeza. ¿Por qué Estados Unidos es una nación tan grande? Y escribió lo siguiente: busqué la grandeza de América en sus amplios puertos y ríos, pero no la hallé allí. La busqué en sus campos fértiles y densos bosques, pero no la hallé allí. La busqué en sus ricas minas y en su vasto comercio mundial, pero no la hallé allí. La busqué en su Congreso democrático y su incomparable Constitución, pero no la hallé allí. Hasta que entré a sus iglesias y escuché desde sus púlpitos ardientes mensajes de verdad y de justicia, y entonces comprendí el secreto de su genio y su poder. América es grande porque es justa y buena. Si América algún día deja de ser justa y buena, cesará de ser grande. If America ever ceases to be good and just and righteous, it will cease to be a great nation. Y eso es exactamente lo que está pasando precisamente. Hemos echado la Biblia, remetido por ahí, nos hemos olvidado de la palabra de Dios de la nación, le damos la espalda a Dios, y es por eso que va a dejar de ser una gran nación, al menos que vuelva a los caminos de Dios. Salmos 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Oh, hermanos, que la buena mano de Dios que la buena mano de Dios ha estado sobre esta nación desde su inicio, es evidente. Sin embargo, un gran segmento del país hoy en día está compuesto de aborrecedores de Dios. Y lo más triste es que muchos cristianos, por su pecaminosa y mundana manera de vivir, le han dado la espalda a Dios y a su palabra. Y le recuerdo también lo que dice Proverbios 14:34: la justicia engrandece la nación, righteousness exalteth a nation, mas el pecado es afrenta de las naciones, but sin is a reproach to all people, to all nations. El lema del presidente Trump es: Make America Great Again. Pero algunos han dicho esto: we need to bring America back to God first, or it will never be great again. El lema del presidente Trump es: hay que hacer América grande otra vez. Pero ¿sabe lo que necesitamos? Necesitamos traer a América de regreso a Dios, o va a dejar de ser grande. La solución no está con la política. Aunque el cristiano debería votar sus convicciones primero antes que nada. No vote lo que es conveniente, no vote lo que le favorece a usted, vote sus convicciones bíblicas, lo que es justo, lo que es correcto. No entiendo cómo es un cristiano que conoce la palabra de Dios puede votar por un partido que está a favor del aborto, del homosexualismo, del lesbianismo, de todas esas perversiones. ¿Cómo? Nomás porque te van a dar más dinero, nomás porque te prometen que te van a pagar el colegio, nomás porque te dicen que te van a dar papeles. No, Señor. La solución no está en la economía. La solución se encuentra en las iglesias cristianas, bíblicas. Porque el problema, oiga bien, el problema está con el pueblo de Dios. Dios, si va a permitir que caiga el juicio ya sobre esta nación, no va a ser por los incrédulos, va a ser por los cristianos y cómo estamos viviendo los cristianos. Por eso le dijo a Salomón allá en 2 Corintios 7:14 Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
comienza con nosotros los cristianos. Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y mientras los cristianos no nos pongamos bien y en serio en nuestro cristianismo, no va a poder haber un avivamiento, no van a haber cambios. Si muchos padres cristianos ni siquiera pueden convencer a sus hijos que vivan para Dios, ¿cómo vamos a convencer a un mundo incrédulo a nuestro alrededor? Le dejo con eso de tarea para que lo piense. Vamos a orar todos ojos cerrados. Señor,